Infecciosas hablamos en general y hablamos más en inmunosuprimidos, ¿no es cierto?, neutropénicos, etc. Ahora vamos a hablar lo que ustedes van a ver en los pacientes críticos que puede estar en UCI, puede ser postoperatorio, etc. ¿Cómo tenemos que enfocarlo? ¿Ya? Muy bien. Paciente crítico. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando. Ok. Dicen que las infecciones fúngicas son una amenaza creciente para la salud pública global. Existen más de 6 millones de especies fúngicas en el mundo, pero menos del 1%, menos de 600, infectan a los humanos. La mayoría de estas infecciones fúngicas son superficiales, las micosis superficiales que vimos en infecciosas, afectando pelo, piel y uñas. Otras son capaces de causar infecciones graves que comprometen la vida, las infecciones fúngicas invasoras o invasivas. Cryptococcus neoformas, Aspergillus fumigatus y Candida albicans y no albicans son los hongos más frecuentemente relacionados. ¿De acuerdo? Más frecuentemente relacionados. O sea, las cándidas, los aspergillus y los criptococos son los más involucrados. Este es un cuadro que ustedes recuerdan, que siempre hablamos a raíz de las actividades del sistema inmune, si funcionan bien o funcionan no tan bien, tenemos dos grupos de pobladores, o de huéspedes, o de pacientes, los pacientes inmunocompetentes y los pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? ¿Sí? Y si hablamos de la actividad antiinfecciosa, que nos defienden cada uno de esos componentes a determinados tipos de agentes infecciosos, bacterianos, virales, micóticos, parasitarios, y vamos a hablar de infecciones fúngicas invasivas, ¿no es cierto? Entonces, recordarán lo que hicimos en infecciosa, es decir, dividimos estos componentes del sistema inmune para ver cuáles de estos componentes nos protegían de determinados tipos de hongos. Y recuerden que el componente fagocitario, representado principalmente por los neutrófilos, seguido de macrófagos, monocitos, se encargan principalmente de hongos levaduriformes y hongos filamentosos. De los hongos levaduriformes, ¿cuáles son? La cándida, albicans y no albicans. Rosita, secretaria Perdón, Rosita.
Ok, disculpe. Entonces, para ir recordando y consolidando, siempre ustedes tienen que ver siempre el problema, qué tipo de huéspedes, inmunocompetente e inmunocompetitivo. Entonces, fíjense una cosa, imaginemos que usted tiene un paciente febril, persistentemente febril, y de pronto el laboratorio les dice, ha crecido estructuras levaduriformes. Diablos, le han estado dando antibióticos, pero pensando que era una infección bacteriana, y les dice estructuras levaduriformes, micóticas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, diablos, cándida, cándida, lo primero que se les ocurre, creo que lo único que se les ocurre a mucha gente, ¿no? Pero el asunto acá es, aguanta. La pregunta es, hongos levaduriformes, ¿en qué huésped? ¿En qué tipo de huésped? Entonces, por ejemplo, ok, si fuera un paciente neutropénico o un paciente posoperado, con catéter venoso central, con nutrición parenteral, no neutropénico, con antecedentes de choque séptico, etc., antibióticos de amplio espectro, yo pensaría que la primera posibilidad es que sea una cándida, esa estructura sería una cándida. Pero si yo veo que ese paciente febril es un paciente con VIH-Sida, por ejemplo, ¿no es cierto? Un VIH-Sida, por ejemplo, o recibe corticoterapia crónica, ¿sí? En sangre, no neutropénico, yo pensaría más en criptococo, ¿Por qué? Porque si yo tengo falla fagocitaria, ¿cómo se comporta el hongo? Invasivo, se mete a la sangre, se mete a los órganos profundos. ¿Cómo se comporta una cándida en un paciente con falla fagocitaria? Con falla celular, perdón, en la superficie, candidiasis superficial, la mucosa, faringe. ¿Y qué necesita la cándida para meterse a la sangre? Está neutropénico. Y ese paciente no está neutropénico. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Criptococo, ¿cierto? Criptococo. Y es lo más probable que tenga criptococo. Entonces, si yo sospecho criptococo, ok, hago una prueba, pido una prueba de antígeno para criptococo en la sangre y sale positivo. Obviamente ya esto me muestra. ¿Me entienden el sentido? ¿Me entienden, por favor? O sea, el análisis que tienen que hacer, ¿sí? ¿Entienden el enfoque? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, entonces, por eso es importante que yo les insisto en la parte inmune, porque si ustedes entienden eso, es mucho más fácil que ustedes puedan llegar a un buen diagnóstico, aun cuando no está completamente definido, pero altas probabilidades. ¿Eh? Entonces recuerden, cuando hay falla fagocitaria, hay hongos levaduriformes. Esos levaduriformes van a ser la cándida principalmente, cándida albicans y no albicans. Puede haber otros hongos, claro, trichosporum, etc., pero métanse en la cabeza cándida albicans y no albicans. Y hongos filamentosos, aspergillus, que pueden ser fumigatus y no fumigatus, pueden ser mucorales, pueden ser fusarios, ¿no es cierto? Filamentosos. Si son inmunidad celular, ¿no es cierto? Levaduriformes sería la cándida de criptococo, serían los dimórficos, o sea, los endémicos, los regionales, el histoplasma capsulato para considerar brasilense, por el Clichenki, y el Nemocystis gyrobesa. Un paciente con fallo humoral puro no hace infecciones fúngicas invasoras, salvo que tenga asociado la deficiencia celular, si no, no. Y el hongo más frecuente sería el criptococo. Entonces, para formas severas, infecciones severas de hongo, que sería la infección fúngica invasora, yo tendría que evaluar desde el punto de vista de falla inmunológica el componente fagocitario y el componente celular. ¿De acuerdo? Hay factores no inmunes que facilitan
Para el fagocitario lo más importante es el catéter, las líneas vasculares. Yo tengo líneas vasculares, ¿no? ¿Qué más tengo? Nutrición, las nutrición parenterales, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el resto, las drogas van a actuar sobre el sistema inmune, pero también pueden inflamar las mucosas intestinales, pueden obviamente aumentar la translocación microbiana, etc. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos los factores de riesgo, los factores predisponentes, los factores condicionantes de cada una de las condiciones micológicas. Como médicos generales debemos saber los de los principales. Por eso trabajo básicamente con 3 hongos en esta oportunidad. Las candidiasis, la aspergilosis y la neumocistosis. ¿No es cierto que son los más frecuentes que los vemos en la práctica diaria? Del médico general, del médico internista, del cirujano, del pediatra, ¿correcto? El ginecólogo. El ginecólogo lo que ve más son infecciones superficiales, ¿no? Doctor, no se le escucha. ¿Desde dónde no me escuchan? ¿Desde este slide o el anterior? Desde este. Ah, este acá. Este acá. Entonces, recuerden acá las categorías clínico-micológicas, oportunistas y endémicas. Las oportunistas, todos son oportunistas, pero le pusieron así este nombre. Y aquí van a tener hongos levauriformes, filamentosos y Pneumocystis jirovecii, ¿no? Por eso marco Candia, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii. Y las endémicas, que son los dimórficos, los regionales. Los 4 primeros producen micosis profundas o sistémicas, recuerden que hemos hablado. Y la Sporotrichengi es el ejemplo que les propongo, que es las micosis subcutáneas o por implantación. También hemos dicho que estas infecciones fúngicas invasoras levauriformes matan entre 30 y 50%, ¿no?, de las veces, y obviamente la mortalidad es de 30 a 50%, y los filamentosos van de 30 a 100%, son mucho más letales, ¿no? El diagnóstico. Siempre hemos enseñado que son el dato epidemiológico, el cuadro clínico, todo eso nos va a dar un diagnóstico presuntivo. En el dato epidemiológico, todo lo que son factores predisponentes, condicionantes, factores de riesgo, estilos de vida, alimentación, trabajo. Y luego vienen los exámenes auxiliares para confirmar esa sospecha clínica, ¿no es cierto? Para hacer diagnóstico definitivo. Tenemos las pruebas dependientes de cultivos, que son los exámenes directos y los cultivos propiamente dicho. El problema es la demora. Quizás en un directo podríamos tener rápido, pero los cultivos, para confirmar que es el gold estándar, demora. Entonces tenemos las pruebas que son no dependientes de cultivos, que son básicamente las pruebas de antígenos, las pruebas serológicas y las pruebas moleculares. Son las pruebas moleculares que tenemos, ARN, ADN, ¿no?, el PCR y otros métodos. Entonces son pruebas rápidas, en horas, ¿no?, y minutos, pero son mucho más caras. Mucho más caras.
Los factores que ya hemos dicho, que pueden ser factores del huésped, factores del hongo, factores del antifúngico, ¿no es cierto? Entonces, para sospechar qué tipo de infección fúngica invasora pueda tener el paciente. Se ha visto que los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados, etcétera, progenitores hematopoyéticos, los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, que son los pacientes críticos, y los pacientes que reciben terapia biológica son los que con mayor frecuencia desarrollan este tipo de infecciones. Pero recuerden, un paciente con hepatopatía crónica, un paciente con nefropatía en diálisis, un paciente con EPOC, un paciente diabético, un paciente hipotiroideo, un paciente lúpulo, tiene predisposición también a desarrollar más infecciones micóticas que en población general. ¿Correcto? Y acá tenemos los factores de riesgo en pacientes críticamente enfermos, ¿no es cierto? El alto riesgo, ya hemos dicho, que es neutropenia, malignidad hematológica, los trasplantados, y trasplante de pulmón, por ejemplo, ¿no? Sin profilaxis. Entonces, ¿cuáles son los riesgos intermedios? El uso prolongado de los corticoides, ¿no? El trasplante autólogo, los EPOC, ¿no? Los cirrosis hepática, la malignidad de tumores sólidos, pacientes con VIH, los trasplantes de pulmón con profilaxis y el uso sistémico de inmunosupresores. ¿Y los de bajo riesgo cuál sería? Los pacientes con quemaduras severas, los trasplantes de órganos sólidos, mencionamos los órganos, los trasplantes autólogos, ¿no? Los trasplantes autólogos, o sea, acá son trasplantes de órganos sólidos. ¿Qué más tenemos acá? El tratamiento con esteroides, pero en menos de 7 días, estar en la UCI más de 21 días, los malnutridos, la cirugía postcardíaca, ¿no? Los near drowning se refiere a los ahogamientos, casi ahogados, ¿no? Casi ahogados. Tenemos la síndrome de difusión multiorgánica, ¿no es cierto? Y luego tenemos la influenza, el H1N1, tenemos el COVID también, que facilita infecciones pulmonares, ¿no? Entonces, fíjense, en críticos, miren esos factores de riesgo. Tratemos de recordarlos, tratemos de utilizarlos cuando enfrentemos una situación como la que mencionamos, ¿no? Tenemos las pruebas dependientes de cultivos, los exámenes directos, que son las tinciones, los cultivos, ¿se acuerdan? El principal cultivo para hongos de Saburó. Las muestras pueden ser en sangre, en orina, en esputo, en médula ósea. También hay tecnología, la proteómica, ¿no? O sea, espectrometría de masa, el MALDI-TOF, que podemos determinar bacterias, hongos, con su estudio de proteínas, ¿no? Estudio de proteínas, no solamente genes, sino también proteínas, esa técnica. Cada chorrito está muy sensible. Y las pruebas independientes de cultivos, que sería la detección de antígenos. Acá tenemos galactomanano para las aspergilos, principalmente beta-glucano para los levaduriformes, el antígeno para criptococo, el antígeno de histoplasma, que es más urinario, ya han sacado uno para en sangre. Detección de anticuerpos, en realidad, claro, uno podría decir IgM, ¿no? Las IgM en determinado tipo de... Ustedes tienen una revista. ¿Alguno de ustedes aquí? Ah, no, pero ustedes, cuando llevaron infecciosa, hicieron serología. Creo, ¿quién llevó el artículo? ¿Quién hizo el artículo de serologías? ¿Mamani está en su grupo? ¿Mamani? ¿Qué estado? Mamani creo que llevó el artículo, me parece. Doctor, yo hice serología 2021. ¿Quién habla? Del siglo XX, doctor. Mayra, No. doctor. Maima, con M era, pero no estaba, yo me acuerdo, ¿eh? Entonces, vuelvan a revisar ese artículo y van a dar el valor de los anticuerpos para el diagnóstico, ¿no es cierto? Algunos sirven, otros no sirven, ¿no es cierto, doctora? Ha perdido mucho peso, ¿no? Sí, doctora. Determinados tipos de infecciones. Y las pruebas moleculares, tanto para ARN como ADN.
En los hongos, principalmente, obviamente, ADN, ¿no? ADN. ¿Ok? Con esta introducción, con este recuerdo, vamos a hablar de los antifungios sistémicos de uso clínico y vamos a enfatizar más cosas. Entonces, hicimos en infecciosas, recordamos esto, ¿no? Los antifungios sistémicos de uso clínico. Los polienos, los polienos, con la fontericin B convencional, la fontericin de preparaciones lipídicas, ¿no? Tenemos los triazoles, con el fluconazol, itaconazol, voriconazol, posaconazol y sabuconazol, ¿no? ¿Correcto? Las equinocandinas con capofungina, micafungina, nirafungina. Y los antimetabolitos tenemos la flucitosina y el cotrimazazol. Entonces, dice acá, uso de anfotericin liposomal en el tratamiento de infecciones fúngicas invasoras en pacientes clínicos. La principal indicación de anfotericin B en forma en pacientes críticos es el empírico. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que hizo perforación colónica, hizo una peritonitis generalizada, sepsis, shock séptico, tuvieron que operarlo, ¿no es cierto? Hizo una cirugía grande y sale a operaciones, sale operaciones y sale con catéter venoso central, con sonda nasogastro, nasoiunal, con nutrición parenteral total, con catéter urinario, ¿correcto? ¿Sí? Y antibióticos de amplio espectro, ¿correcto? Y obviamente entró con fiebre y le dieron los antibióticos y en 48 horas, 72 horas cayó la fiebre. Pudo haber tenido hemocultivo positivo para algún bicho que era sensible a antibióticos, bacán, con drenes, no sé, múltiples. Y resulta que pasan los días, van completando los antibióticos y de pronto vuelve a hacer un pico febril. Entonces uno dice, diablos, podría haber hecho colección. ¿Se acuerdan? Fiebre postoperatoria de más de 7 días, podría ser una licencia, podría ser una colección. Y entonces toman los hemocultivos, ¿sí? Y en 3 días se informan estructuras levaduriformes. ¿No es cierto? Estructuras levaduriformes. Pero en ese tiempo ustedes están esperando, dicen, ok, le hacen la imagen y salió negativo. No vaya a hacer hongos y sigue con fiebre y ya tiene pues 8 días. Le dice, vamos a cambiar antibiótico, pero ¿cambiar antibiótico o sospechamos que tiene factores de riesgo para hongos? Entonces, empíricamente le empezaron a anfotericin B, podían haber empezado equinocandinas, podía ser. Entonces, el otro caso sería un paciente con neutropenia febril, que no responde a antibióticos de amplio espectro, entonces ya pasaron 4 o 6 días, entonces se sospecha de hongos. Y dice, no tengo el hongo, no tengo imágenes que me sugieran aspergilosis, que pudiera ser algún hongo levaduriforme, y le empiezo con un hongo, necesito amplio espectro, y le damos anfotericin. Entonces, fíjense, en un paciente sin cáncer, en un paciente con cáncer, el anfotericin lo usamos en forma empírica, pero bien pensada, ¿correcto? ¿En qué otra situación podría utilizar la anfotericin? Si yo tengo una candidiasis invasiva con candidémica o una candidemia por un hongo que es sensible a anfotericin, o tengo una candidiasis invasiva no candidémica. Podría darle anfotericin, podría darle también equinocandinas, también, ¿no? Podría ser, ¿correcto? Si acá, ¿qué más tengo? Si yo tengo ECMO, que son estas máquinas que te remueven la sangre, tienen riesgo para infección micótica, sospecha, se da anfotericin, ¿correcto? Que yo tengo aspergilosis invasiva, ya anfotericin no es la droga de elección, ¿no es cierto? Segunda línea, pero para primera línea anfotericin, todas las infecciones endémicas, ¿no? Todas las micosis endémicas responden principalmente a anfotericin, ¿de acuerdo?
Y entonces acá tenemos drogas como son los triazoles, las equinocandinas, el anfotericina y la flutocina, que son los 4 grupos importantes para el uso de infecciones fúngicas. Hay que recordar mucho las interacciones medicamentosas. Recuerden que hemos hablado de la vía de transformación 1, que es el citocromo B450, y la vía de transformación 2, que vienen a ser los transportados, la glicoproteína P, ¿no es cierto? No solamente las interacciones medicamentosas, sino también los efectos secundarios de las drogas. Como ejemplo de interacciones medicamentosas tenemos los triazoles, ¿no es cierto? Tenemos el fluco, el isabucanazol, o el polisaconazol, que los tres actúan principalmente sobre el CYP-A4, el 3A4, ¿no? Pero sobre todo bórico y POSA. Entonces hay un montón de medicamentos también que pasan por el CYP-A4. Y los medicamentos pueden comportarse como sustratos, pueden comportarse como inductores, y también como pueden ser como supresores del CYP3A4. Entonces, si no funciona bien, la droga se acumula y puede generar altas concentraciones que nos lleven a toxicidad. Si estimulamos el 3A4, consume más la droga y nos lleva a dosis subóptimas y por lo tanto perdemos el efecto que queremos, ¿no es cierto? Entonces, en los tres primeros tenemos la vía de transformación 2, y luego la glicoproteína y el resto son aspectos de biotransformación 2 que son transportadores. Miren, entonces, los grandes problemas son voriconazol y posaconazol, son drogas muy peligrosas, y sabuconazol y fluconazol, obviamente, también inducen al 3A4, pero en menor grado. Entonces uno tiene que valorar cuál sería obviamente, desde el punto de vista de potenciales interacciones y efectos adversos, pero hay que escoger el hongo, ¿no? La droga, para que tenga actividad contra qué hongo tenemos. Prevención, hay que conocer la cadena de transmisión de infecciones de los hongos, cómo se transmite la cándida por contacto, cómo se transmite el aspergilos principalmente por vía aérea, ¿no es cierto? Por vía aérea, pues el agua también, pero principalmente aérea. Entonces, aplicar las precauciones estándar, son todas las medidas de prevención y control de infecciones, ¿no es cierto? La higiene de manos es fundamental. Si es para aspergilos, hay que utilizar nuestras mascarillas quirúrgicas, ¿no es cierto? Los cuartos de presión positiva, recambio de aire, filtro cepa, ¿correcto? Entonces, estos son digamos, hemos hecho una primera parte de conceptos del hongo. Estas son infecciones fúngicas en general, y vamos a hablar sobre infecciones fúngicas, pacientes críticos, sobre todo en cuidados intensivos, ¿no? Tenemos la candidiasis invasiva, ¿correcto? Y sabemos que hay más de 200 especies y 5 son las principales que producen el 97% de las infecciones humanas. Las vicas tropicales, Parapsilosis glabrata cruzei, y no debemos olvidar Candida auris, que es el multidroga resistente, más del 90% de resistencia a fluconazol, menos porcentaje a los polienos y menos porcentaje a las equinocandinas. Por eso son las drogas que se utilizan más para combatir la Candida auris. ¿Cierto? Es muy importante que nosotros, cuando sentamos un paciente y nos dice cándida, podemos de alguna manera adelantarnos que su especie podría ser dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? O conociendo del mapa micológico que tenemos en el hospital, en la región, etc. Y sabiendo que muchas de estas cándidas no albicans tienen resistencia mayor o menor a diferentes drogas, ¿cierto? Es muy, muy importante eso. El diagnóstico ya sabemos que es el dato epidemiológico, el cuadro clínico y lo que saben, como hemos dicho. Pues hay que conocer bien los factores de riesgo, los factores predisponentes, los factores condicionantes para cada una de estas infecciones. Recordar también las formas clínicas de la candidiasis invasiva, la candidemia, la candidiasis invasiva candidémica, y la candidiasis invasiva no candidémica, por ejemplo, la clonina del pato esplénica.
También hemos dicho que la candidemia es la forma más frecuente de infección por cándida. Ocupa el cuarto lugar de las infecciones de torrentes sanguíneos nosocomiales en Estados Unidos. Y en algún momento llegó a ser primer lugar entre las infecciones de torrentes sanguíneos en Estados Unidos. Perdón. Hay diferentes tipos de score para medir el riesgo de cándida, ¿no? Podrían dividirlo en oncológico y no oncológico. Los oncológicos, el principal factor de riesgo es la neutropenia. Los no oncológicos se busca diferentes tipos de score, ¿no es cierto? El CS3, tenemos el de Ostrowski, ¿no es cierto? Y otros scores. Uno tiene que ver mucho de estos scores son pacientes postquirúrgicos, ¿cierto? Correcto, hay que evaluar. Son sensibles y específicamente no muy altos, ¿no? Muy altos. Entonces, tiene que haber una gran sospecha. Esto es lo que se estima, en fondos consudados, y que podría complicar la cándida. La cándida puede complicar todo esto, ¿cierto? Hay los biomarcadores para la cándida. Hemos dicho que hay biomarcadores que se llaman beta de 1,3 beta de glucano, manano, antimanano, etcétera, muchos no disponibles en el Perú, por lo tanto, mucha clínica, muchos factores de riesgo, muchos factores predisponentes y mucha sospecha clínica, ¿no es cierto? Además de las pruebas, imágenes que podemos ver, imágenes de estas lesiones hipodensas pueden ser parte de una candidiasis esplénica, una candidiasis hepatoesplénica. Y hemos dicho para manejar cándida, las candidiasis invasivas, si yo tengo candidemia, tengo que saber qué tipo de cándida, si es albicans, si no es albicans, ¿no es cierto? Si está neutropénico, no está neutropénico, está chocado, no está chocado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo candidemia, tengo el hongo aislado y tengo la prueba de sensibilidad, yo tengo que mirar, ¿está neutropénico? ¿Tiene riesgo de hongos filamentosos? Yo le doy anfotericin B liposomal. Tengo todas las condiciones de anfotericin, porque no puedo jugarme la que pueda tener asociada una aspergillosis. Pero si no estoy neutropénico, le doy una equinocandina. Si estoy chocado o no estoy chocado, yo uso equinocandina o uso anfotericin, no me limita eso. ¿De acuerdo? Entonces uno me preguntará, ¿y cuándo uso fluconazol? Cuando tengas cándida albicans sensible al fluconazol y no esté chocado. ¿De acuerdo? Eso. Y si solamente tengo candidiasis invasiva, o sea, no candidémica, solamente en órgano, ok, si puedo hacer una biopsia de las lesiones y cultivarlas, y luego ajustar. Mientras tanto le doy anfotericin, o si no está neutropénico. Si está neutropénico, le doy anfotericin para cubrir filamentoso. Pero si no está no neutropénico, le doy equinocandina. ¿Cuándo le doy fluconazol? Si de esa punción me sale una cándida sensible al fluconazol y no está chocado, acá le doy. Ok, y la otra cosa que deben acordarse lo que hablamos en infectología, el bundle, las medidas más importantes para el manejo de una candidemia, ¿no? Si yo tengo, me dicen, como cultivos positivos levaduriformes, si me sale cándida, lo que tengo que hacer es, obviamente, le empiezo el tratamiento. Ya sea con anfotericin B, ya sea con equinocandinas, ¿sí? Es una cándida albicans sensible y no está chocado, fluconazol, ¿correcto? Entonces, y yo le tomo con fiebre o sin fiebre cada 48 o 72 horas. Cada 48 horas, 72 horas hacemos cultivos.
Cuando tenga el primer par de monocultivos negativos, le doy 14 días más de antifúngico y se acabó. Pero yo tengo que demostrar que es una candidemia pura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago unas imágenes en el abdomen para que no tengo evidencia de ni en hígado, ni en vaso, ni en riñón, ni en otros órganos. 1. Imágenes. ATAC. AP. Abdomen pélvico. ¿Qué más? Evaluación por cardio para que nos diga que no tengamos endocarditis. Evaluación por oftalmo para que me diga no tienes corioretinitis. Si tuviera plata, estuviéramos en Perú, le pediría biomarcadores que nos pueden decir presencia del hongo. ¿Correcto? ¿Y qué más? Biomarcadores, las imágenes, corazón, los ojos y los hemocultivos, nada más, ¿no es cierto? Si hubiera imágenes positivas, el tratamiento se prolonga por semanas y meses hasta que desaparezcan las lesiones. O las lesiones ya no se implementan porque estas lesiones hipodensas pudieran ser en el tiempo que como cicatrices. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como se maneja en la actualidad una candidez. Una candidiasis invasiva y va a depender mucho de la forma clínica de candidiasis invasiva. En la aspergilosis invasiva, en las UCIs, obviamente tiene el paciente de UCI, quitarle los catéteres, dejar de focalizar lo que pueda. En la aspergilosis invasiva lo que más vamos a ver son fumigatos. Recuerden que el terrius es resistente. Y miren la mortalidad en las UCIs de aspergilosis, ¿cierto? Miren la incidencia primero en la mano izquierda de la aspergilosis y uno dice, uy, qué infrecuente. No, miren, hay de todo. Pero miren la mortalidad, ¿cierto? Si no lo pensamos, si no lo tratamos, se nos muere el paciente. Entonces, y miren la estratificación de riesgo, entonces, pueden ser inmunosuprimidos, casi todos son inmunosuprimidos, ¿no es cierto? En UCI, sobre todo de alto riesgo, tenemos patologías hematológicas, leucemias, los trasplantados, ¿no es cierto? Son principalmente los de alto riesgo. El diagnóstico, igualito lo que hemos quedado, fíjense acá tenemos el biomarcador, ¿no? El galactomanano, el aspergillus es muy importante. Los factores de riesgo predisponentes. Fíjense cuáles son los factores de riesgo para aspergilosis pulmonar invasiva en pacientes de cuidados intensivos. Alto riesgo, neutropenia severa, neoplasias hematológicas, los trasplantados halogénicos. ¿Cuáles son de riesgo intermedio? Tratamiento prolongado por corticoterapia antes de la admisión a la UCI, los trasplantados autólogos, los EPOC, la cirrosis hepática, los cánceres sólidos, los pacientes con VIH, los pacientes trasplantados, y los pacientes que reciben terapia inmunosupresora sistémica. Y los de bajo riesgo, quemados severamente, trasplantes de órganos sólidos, de los tratamientos esteroideos en realidad menos de 7 días, ¿no? Menos de 7 días. La estadía de UCI más de 21 días, los malnutridos, la cirugía postcardíaca y los casi ahogados, ¿no? Near drowning, ¿correcto? Acá también tenemos estratificación de riesgo. Hay diferentes situaciones, factores de riesgo para aspergilosis invasiva. Pero redondeando, son pacientes inmunoconflictivos neutropénicos. En la práctica, dirían pacientes neutropénicos y pacientes con corticoterapia crónica. Entonces, si quieren acordarse, 0.3 miligramos por kilo por día, más de 3 semanas. Si pesa 60 kilos, 65 kilos, es 20 miligramos diarios por más de 3 semanas. Si recibe 20 miligramos diarios de prednisona, agárrense que no van a tener aspergilosis invasora. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que la prednisona es un factor de riesgo muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. ¿Correcto?
las aspergilosis en diferentes entidades clínicas. Ya hemos dicho, los pacientes hemato-oncológicos, los pacientes trasplantados, tanto de órganos sólidos como de hematopoyéticos. Los pacientes aparentemente inmunocompetentes que pueden ser de POC o otros críticos, o que son transitoriamente inmunocomprometidos, ¿no? Miren los pacientes con VIH, los pacientes que reciben terapia TNF, anticuerpos monoclonales, son pacientes reumatológicos, no son de los más frecuentes, ¿sí? Fíjense, por otro lado, las maneras como el aspergillus puede hacernos daño en el ser humano. El aspergillus puede comportarse como saprofito, es decir, como colonizante saprofito. ¿Qué significa? Yo he tenido tuberculosis y me quedó un hueco en el pulmón, senos paranasales, entonces yo respiro y en ese senos paranasales inflamado, comprometido, se mete el aspergillus y se forma una bola fúngica, que es el aspergiloma, o se mete el pulmón y también de ahí crece en ese hueco el aspergiloma, ¿no es cierto? Entonces esto se llama colonización saprofítica, ¿correcto? La otra es que el aspergillus ingrese y me causa un cuadro de alergia, ¿no? Y eso se llama la aspergilosis broncopulmonar alérgica. La tercera forma es que sea invasiva. Ya hemos dicho que para invasiva el huésped tiene que tener falla fagocitaria, ¿no es cierto? Para una forma semi-invasiva como alcohólicos, cirróticos, linfoma, sería falla celular. Entonces ellos hacen las formas crónicas de aspergillus. Y la otra forma sería, digamos, química, el compromiso químico, porque como ingresa, produce toxinas, puede producir neumonitis química. Hay toxinas del aspergillus que se relacionan con cáncer de hígado y así. Cuando hay inflamación de la aspergilosis pulmonar, sobre todo en las formas crónicas, es dinámico. Puede ser en un momento aspergilosis necrotizante, en la otra es cavitaria, fibrosante. Es terrible, es dinámico, es dinámico. Esto para... Ok. Dijimos que si tenemos influenza y tenemos COVID, pueden asociarse con infecciones fúngicas pulmonares, sobre todo la aspergilosis, ¿no es cierto? Entonces, para influenza se llama YAPA y para COVID se llama CAPA. Entonces, ¿qué hace la influenza? ¿Qué hace con? Finalmente, lo que hace ambos virus, que son ARNs, inflama, malogran los sistemas de defensa, tanto locales como sistémicos. Y obviamente, si un aspergillus, una conidia, llega a colonizarse la vía aérea superior, la vía aérea superior, como va a ver que el sistema inmune está debilitado, no funciona bien, esa conidia se convierte en forma filamentosa, puede producir daño en el pulmón o puede producir daño a distancia. ¿Correcto? Entonces tenemos la aspergilosis pulmonar asociada a influenza o a COVID, ¿no? Las formas de aspergilosis pulmonar, las presentaciones invasivas pueden ser a nivel pulmonar, como el hongo, hemos dicho que se penetra los vasos sanguíneos, puede viajar a distancia y le gusta mucho el sistema nervioso central. Por eso tenemos la aspergilosis granulomatosa cerebral. Hay clasificaciones de formas clínicas para pacientes oncológicos, para pacientes no oncológicos, ¿no es cierto? También. Las pruebas diagnósticas son el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Muy importante biomarcador como galactomanano, muy importante las imágenes
de tomografía o de radiografía, pero todo son tomografías de, ¿no? Los biomarcadores como galactomanano. Fíjense que este galactomanano y el beta-glucano, que es para el levaduriformes principalmente, puede dar en varios hongos, ¿no? Entonces puede haber falso positivo en el caso del galactomanano, pero la historia es la que manda, ¿no? La historia, y si lo complementamos con las tomografías y la condición del paciente, podríamos decir que es aspergillus, ¿no? Acá tenemos a la izquierda tenemos el Arrow-en-Brote y a la derecha tenemos el signo del halo, ¿no? Que es el infarto pulmonar propiamente dicho. Y lo vemos acá a la izquierda con las lesiones. Acá tenemos el signo del halo, que lo vemos generalmente en pacientes neutropénicos, y cuando recupera su neutrófilo se come todo el tejido y queda como hueco. Vamos a recordar eso, por favor. Vamos a ver. Recuerden que el aspergillus ingresa por vía respiratoria, la conidia, y normalmente con un buen sistema de defensa nuestros macrófagos pulmonares se lo comen y se acabó. Pero cuando ocurre deficiencia del componente fagocitario, macrófagos alterados, los neutrófilos alterados, estas conidias eclosionan, toman forma filamentosa. Y esta forma filamentosa lo que hace es meterse en los vasos sanguíneos, ¿no? Esto es lo que se llama la fase angioinvasiva. Y esto viaja por todo el cuerpo y puede ir por el pulmón, obstruir los vasos sanguíneos del pulmón y producir infartos pulmonares. ¿Y cómo lo interpretamos en las imágenes? El signo del halo. El signo del halo, ¿no? El signo del halo. ¿Correcto? Entonces el aspergillus cuando está en pulmón tiene dos comportamientos, a nivel bronquial y a nivel angioinvasivo, ¿cierto? Entonces, cuando el galactomanano en cual no sirve, si yo hago una broncoscopía y saco secreciones y busco el galactomanano y hay aspergillus, me va a producir eso. Pero eso me indica dos cosas, que puede ser colonizante o realmente produce daño. Por eso le pido las imágenes, veo al paciente si está con dificultad respiratoria, si es factor de riesgo, si está neutropénico, tiene leucemia, todo. ¿Correcto? Pero si ya tiene signo del halo, debe tener fase angioinvasiva, le tomo en sangre y el galactomanano va a ser positivo. Y está neutropénico. Entonces, hemos dicho, no vale la pena que pidan galactomanano en pacientes que no están neutropénicos, que no tienen fase angioinvasiva. Si está neutropénico, pídalo. Con mayor razón si tiene signo del halo en la tomografía. En la actualidad se queda que el anfotericin B liposomal queda alternativa. Y las dos drogas más importantes para la aspergilosis invasora son voriconazol e isavuconazol. Pero ya isavuconazol, por su perfil farmacocinético, ha quedado de elección para los hematológicos y los trasplantados. Para las formas crónicas, voriconazol, pero itraconazol también, isavuconazol también está luchando por eso. Pero hasta el momento, cuando usted tenga aspergilosis crónica, cuando usted tenga aspergilosis invasiva en hematológicos y en trasplantados, isavuconazol, ¿no es cierto? Cualquier alternativa, obviamente, tendría la anfotericin liposomal. ¿Correcto? Esto y neumocistosis, neumocistis, ¿no es cierto? Girovesis, se ve en población de riesgo como leucemia linfática aguda, los pacientes con corticoterapia crónica, los análogos de purina como la fludarabina, los pacientes con VIH. La neumonía, 99% es pulmón, afección pulmonar. La mortalidad es 50%, incluso en pacientes VIH. No VIH. El diagnóstico es el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos los dependientes de cultivo, tinciones como son el GEMSA, la inmunofluorescencia, tenemos la radiografía de tórax, las tomografías y la no dependiente de cultivo como el PCR, ¿no? Los moleculares.
El diagnóstico de lesión es el cotrimosazol, ¿no? Y esta es la placa, como si fuera un edema pulmonar agudo no cardiogénico. Ya de estas lesiones lo hemos conversado y ahí lo dejamos. Preguntas, entonces hemos revisado, hemos hecho una revisión básica de los hongos, nos hemos ido luego a las infecciones fúngicas vacías y hemos repasado 3 hongos frecuentes en los pacientes críticos, ya sean de origen neoplásico y no neoplásico. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Doctor, disculpe, una consulta, una pregunta. ¿Quién habla? Gubernero. Dígame, delegado. No, anterior, era delegado. Sí, doctor, quería preguntarle... Anterior, pues usted es el delegado anterior, claro. Sí. Claro. Sí, doctor, quería preguntar... Adelante, ex delegado. Ya, usted mencionó acerca de que el paciente se encontraba neutropénico, no había apuntado. Dijo, ¿se le da anfotericin o no, doctor? ¿O cuál era el tratamiento? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En candidiasis invasiva? ¿En aspergilosis invasiva? ¿Cuál? En aspergilosis. No, en la aspergilosis, no. En la aspergilosis, la drogelección, neutropénico, no neutropénico, si es hematológico o trasplantado, es isavuconazol. Si es en crónicos, es voriconazol. Anfotericin es si es que hay algún problema logístico, de resistencia o de toxicidad que no se ve. Lo que debe saber es en la candidiasis invasiva, en la candidemia. Repito, candidemia. La candidemia, ¿qué significa? Que yo tengo el hongo aislado, ¿no es cierto? Entonces, el hongo aislado, ¿qué cosa puedo hacer? No puedo tipificarlo. Puedo saber si es albicas y no albicas. ¿Qué más puedo hacerlo? Puedo hacerle sensibilidad. Puedo saber qué drogas son sensibles y a qué drogas son sensibles y a qué drogas son resistentes. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer con ello? Suficiente, suficiente. ¿Correcto? Sobre esa base, yo veo la parte del huésped y digo, ok, el huésped está neutropénico o no neutropénico. Uno. Veo si está chocado o no chocado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chocado o no chocado. Entonces, si yo tengo una candidemia, ¿sí? Pan sensible, vamos a tener una candidemia por cándida tropicales y es pan sensible. ¿Correcto? Pan sensible. Está neutropénico y no está chocado, está neutropénico, tiene riesgo de tener además filamentoso. Entonces yo le doy anfotericin B liposomal. Puede estar chocado o no chocado, pero está neutropénico, anfotericin. ¿Ya? Liposomal. Si no tiene anfotericin liposomal, no tiene plata tampoco para equinocandinas, le doy el anfotericin de oxicolato, el baratito, tóxico. ¿No es cierto? Ok. ¿Entiendes? Ya. Ahora, si el paciente no está neutropénico esa cándida tropicales, el paciente está chocado o no chocado, me da lo mismo. No está neutropénico, le doy de primera equinocandinas. ¿De acuerdo? Es neutropénico porque tiene riesgo de filamentos. El no neutropénico le doy equinocandinas. Y decía, ¿cuándo le doy fluconazol? Cuando yo tengo una cándida albica, sensible, que no esté chocado. Esa es mi condición para. Puedo tener una cándida, no albica, sensible a fluconazol, pero el paciente no está chocado. Puedo darle. ¿Correcto? Ahora vamos a candidiasis invasiva. Quiere decir que son órganos profundos y no tengo la cándida aislada. O sea, no pude aislar cándida. Pero sospecho que es una cándida invasiva de órganos profundos, compromiso de órganos profundos. Y veo si está neutropénico o no. Si yo está neutropénico con candidiasis, yo le doy anfotericin B, liposomal. Independiente que esté chocado o no.
Si no está neutropénico, yo le doy una equinocandina, independiente que esté chocado o no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no esté chocado, quinocandinas. Cuando esté chocado, no, pero cuando esté neutropénico, anfotericin B. Cuando no esté neutropénico, quinocandinas. Y cuando en la candidiasis invasiva, no sé si salpica o no, porque no tengo la muestra, pero imagínense que le metieron una aguja y el cultivo creció Candida albicans, le hicieron sensibilidad a fluconazol. Entonces yo le estaba dando anfotericin o yo le estaba dando equinocandinas. Le puedo quitar esas drogas iniciales y lo pongo a fluconazol. Pero eso va a ser más en pacientes no neutropénicos, porque así me saliera en un paciente neutropénico Candida albicans, existe riesgo siempre de aspergillus, entonces mantengo el anfotericin B. ¿Está claro? Exdelegado, ¿está claro? Sí, doctor. Ok, Ahora sí. muy bien. Doctor, Dígame, ¿quién habla? López Vargas, doctor. Dígame, López Vargas. Doctor, una consulta. ¿Una candidiasis recurrente se podría tratar como una candidiasis invasiva? Una candidiasis recurrente, ¿dónde? O sea, ¿te refieres a un paciente que haga candidemias recurrentes, que haga candidiasis en órganos profundos recurrentes? ¿Te refieres a eso o te refieres a la candidiasis vaginal? No, por ejemplo, una candidiasis oral, que ya, por ejemplo, se comienza con un tratamiento más leve, ¿no? Pero cuando ya es de forma recurrente, se podría usar, por ejemplo, otro tratamiento, un tratamiento similar al que se utiliza con la candidiasis invasiva. Ok, no, espérate. Ya, tú me estás hablando de una candidiasis superficial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la candidiasis superficial? ¿No es cierto? De mucosas. Yo lo primero que miraría es qué tipo de huésped es, ¿no es cierto? Si tiene falla celular. Imagínate que tenga VIH, que reciba quimio o que reciba corticoides, por ejemplo, ¿no? Entonces miraría primero si tiene CD4 bajos. ¿Estamos? ¿Qué más miraría? Miraría todo lo que es el linfocito T4, o sea, que tuviera VIH, recibir corticoides, inmunosupresores, que son causas de candidiasis superficiales, ¿no? Miraría la calidad de la boca, sus dientes, si recibe antibióticos de amplio espectro, todos otros factores que puedan predisponer a candidiasis oral, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí tomo la muestra, me sale una Candida albicans pansensibles. Yo le puedo dar el fluconazol, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo darle el fluconazol bacán, pero si yo no corrijo su factor de inmunosupresión, ¿no? Imagínense, yo le doy fluconazol y le sigo dando antibióticos por otras razones, va a seguir, no la voy a controlar, o va a recurrir. O sea, yo le doy tratamiento para esa candidiasis oral, para esa candidiasis esofágica, y le quito el antibiótico. Entonces, y le vuelvo a dar los factores que predispuso, responsables de que se produjera el primer episodio de la candidiasis. Entonces recurre. ¿Qué pasa también? Que sus defensas nunca mejoran. Entonces las cándidas, nosotros no vamos a esterilizar. Nosotros no vamos a esterilizar ni la boca, ni la vagina, ni el intestino, vamos a desaparecer la cándida, ¿no es cierto? Siempre va a haber. Entonces, la cándida puede ser resistente, entonces tengo que cambiar de droga. La cándida puede ser, o el medicamento que le estoy dando es chancho, genérico barato, tiene problemas farmacocinéticos, farmacodinámicos, ¿no es cierto? Que no concentra bien, no se absorbe bien, ¿no es cierto? Y tú me dices si puedo manejarlo como si fuera una candidiasis basal. No, eso es una candidiasis superficial. Y la candidiasis superficial tiene su propia forma de manejo.
Entonces, ese bundle lo voy a aplicar. Primero yo tengo que ver que esa candidiasis superficial sea realmente una candidiasis superficial primaria, ¿no es cierto? El problema está en el localmente, no que sea una candidiasis secundaria, o sea, que tenga una candidemia, que tenga una candidiasis invasiva, ¿no? Entonces se mira los factores que están bajando las defensas, se le da tratamiento, pero tiene que ir de la mano con controlar los factores predisponentes, es decir, si ya cumplió antibióticos, para el antibiótico, si tiene carie dental, si tiene bajas defensas, CD4, VIH, no lo vas a poder controlar, ¿no es cierto? Entonces, existe esa posibilidad que tenga esa recurrencia, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene pénfigo, ¿no? Pénfigo vulgar, y tiene que darle corticoides? Entonces, ya que va a ser difícil, tiene cáncer, tiene que dar el antifúngico más el corticoide, lo que podría hacer es bajar la dosis si es que se puede. Esas partes son difíciles. Y por último, tendría que darle endovenoso, largo tiempo, como imaginas. Ok, vería si la candida es sensible o no a fluconazol, si es albicas o no albicas. ¿Podría darle endovenoso? Claro que podría darle endovenoso, pero si pasa vía oral, bien, pero si tiene una candidiasis severa, no creo que pase, entonces hay que darle endovenoso. Y lo que hay que mirar si es sensible a fluconazol o no es sensible a fluconazol. ¿De acuerdo? En conclusión, una cosa es manejar una invasiva, otra es manejar una superficial, pero que tenga factores, digamos, que hay que controlar, ¿no es cierto? No sé si me dejé entender ahorita. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Otra pregunta. Bueno, vamos a la última charla. Permítame unos 3 minutitos, y estoy con la boca seca, ¿sí? ¿Ya? Un ratito. Ok. Entonces vamos a hablar, en infectología hemos revisado ampliamente todas las infecciones o las principales infecciones de transmisión sexual. Las más frecuentes, recuerden que las más frecuentes, ¿cuáles son? Gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis. ¿Qué más? ¿Qué más? Sífilis, ¿no? Son las cuatro más importantes. Sí, que son curables, ¿no es cierto? Entonces, vamos a enfocar lo que se llama el manejo sindrómico. Muchas veces, en muchas partes del Perú, y quizás ustedes van a hacer SERUM, no van a disponer de laboratorio. Estos conceptos aparecieron para países pobres, africanos, para aplicar el manejo sindrómico. Pero nosotros también somos pobres, pero no tanto, pero de todas maneras, la idea es siempre buscar el agente etiológico, métaselo a la cabeza.
siempre traten de buscar. Y a pesar de eso no podemos hacerlo, bueno, tenemos el manejo síndrome. ¿No es cierto? Entonces, las infecciones de transmisión sexual las conocemos hace mucho, la epidemia de VIH-Sida ha hecho que los miremos nuevamente, porque las otras infecciones de transmisión sexual son cofactores de transmisión o de adquisición del VIH. Acuérdense que hemos hablado de infecciones de transmisión sexual ulcerativas y no ulcerativas, y estas condiciones hacen que el virus salga o el virus entre. De las ulcerativas que tenemos la sífilis, tenemos el chancroid, tenemos el herpes genital. De las no ulcerativas que tenemos la gonorrea y la clamidiasis, ¿no es cierto? Antes eran conocidas como enfermedades venéreas, luego se les conoció como enfermedades de transmisión sexual, y recuerden que hablamos de enfermedad significa infección sintomática. Entonces, se llegó a la conclusión que debía ser ITS, infección de transmisión sexual, porque la infección que significa la presencia del microorganismo, el tejido de un huésped, donde vive, donde se metaboliza, donde se reproduce, donde se muere, que puede ser asintomática y puede ser sintomática. Esa sintomática viene de ser enfermedades de transmisión sexual. No todas las enfermedades de transmisión sexual son sintomáticas. Hay millones que son, miles y millones que son asintomáticas, ¿no es cierto? Entonces, recientemente fue infección de transmisión sexual, se nota que no siempre lleva la enfermedad, síntomas. ¿Okay? Ahora, ITS y ITS son términos intercambiables. ¿Por qué son importantes las ITS? No es infección de torrente sanguíneo, por si acaso, ¿no? Las ITS son una epidemia mundial, son tan frecuentes juntas como la malaria, que es la infección más frecuente del mundo. Cada segundo se infectan menos 10 personas con alguna ITS. 340 millones de casos nuevos de ITS curables por año. Las ITS virales activas o latentes son billones de casos. Papilomavirus humano, herpes. Hay enfermedades emergentes, sífilis y gonorrea, con resistencia, por eso son emergentes de la enfermedad. Y se asocian a series de complicaciones, ¿cuáles serían? Dolor pélvico crónico, aborto, partos prematuros, cáncer, infertilidad, ¿no es cierto? Entre otros problemas, complicaciones sociales, pierde el trabajo, se separan las parejas, infectan el producto al niño, que es un problema a sus hijos, ¿no? Hay impacto social, económico y de salud. Se encuentra entre las 5 razones más importantes de búsqueda de servicios de salud en países en desarrollo. Y la ITS es la segunda causa de pérdida de años de vida saludable en mujeres de 15 años después del amor y mortalidad materna, ¿no? Aquí vamos a analizar la encuesta PREVEN. La encuesta PREVEN es un estudio antiguo, pero que deja muchas enseñanzas. Y brindó mucha información en su momento y hasta ahora es útil para cómo se comportan las ITS en el Perú, ¿no es cierto? Esta es una encuesta nacional puerta por puerta de comportamientos y prevalencia, muestras que se tomaban muestras biológicas en más de 15.000 hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años. Y miren cuál es la conclusión. 1 a 2 de cada 100 hombres y mujeres tienen sífilis, ¿de acuerdo? 1 de 2 de cada 100 hombres y mujeres tienen gonorrea en el Perú. Perdón,
1 de cada 12 mujeres tiene clamidiasis. Imaginemos, a ver, en un grupo de 35 personas, ¿quién ha faltado, perdón? ¿Quién faltó? Delegada, ¿quién faltó? Hay 34 Sí, compañeros conectados. sí. Mm, Son 35, ¿no es cierto? así es. Y son 34 y me restas a mí, son 33, faltan 2. ¿Quiénes faltaron? Estoy revisando. Mm. ¿Quiénes faltaron? Hay 2 que han faltado. Ujú. ¿Quiénes son? No me sale la compañera Hilario. Ya no me sale en el Teams. Yo la tengo acá, Hilario, en la lista, pero Sí, sí, estoy presente. ya, ¿quién es? Raro. Ah, A ver, ¿quién más? Alguien que colabore, a ver, revise quién falta. ahora hay 34. ¿Quién falta? Faltan 2. ¿Quiénes son? Me parece. ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver, ayuden, por favor. Ayuden. A ver, ¿quiénes faltaron? No voy a continuar hasta que me digan quiénes son. Mm. No se encuentra Lozano, doctor. Lozano y quién más. Eh, ¿Hay un solo Lozano o son varios Lozanos? Lozano. Un solo Lozano. ¿Y cuál es el otro? Mm. ¿Mm? Solo él me aparece, Doc. No lo logro ver bien aquí en el Teams. Que no ¿Alguien está. ve? ¿Alguien ve? ¿Quién más falta? Porque si son 35 y yo son 34 acá y me retiro yo, quedan 33, faltan 2. Lozano y quién más. A ver, revisen, por favor. Nakamura, revise, a ver, revise, ayúdenos. Maima, ayúdenos. Huaranca. Guaranca. Sí, doctor. Ya, ok. Han faltado 50% porque están faltando 2 teorías. Están fuera. Pero vamos a ver cómo hacen sus presentaciones. Ok. No pueden faltar. Muy bien. Ok, seguimos. Entonces, fíjese, 1 de cada 12 mujeres. En el grupo de 35, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas son mujeres en este grupo? ¿Más de 12? Sí, ¿no? Sí, La doctor. mayoría. La mayoría, ¿no es cierto? Y están entre 18 y 29 años la mayoría. Entonces, 1 de cada 12 mujeres tiene clamidiasis.
alguien en el grupo debería tener clamidiasis. 4 de cada 100 varones tienen clamidiasis. Entonces, 1 de cada 25. Si hubiese 25 varones en el grupo, uno tendría clamidiasis. 1 de cada 12 mujeres tiene tricomoniasis. Entonces, o tienen clamidiasis, o tienen tricomoniasis, o tienen ambas. 2 de 3 de cada 10 mujeres tienen vaginosis bacteriana. Imagínense. El 30%, 33% de las mujeres tienen vaginosis bacteriana de cada 10, o 3 de cada 10. 2 de 3 de cada 10 hombres o mujeres tienen herpes genital. O sea, en un universo de 35, pueden tener herpes, pueden tener vaginosis bacteriana, pueden tener tricomoniasis, pueden tener clamidiasis. Obviamente, principalmente, obviamente, sexualmente activos, ¿no es cierto? Entonces, es común, es común. Y mucha gente no sabe que lo tiene. Y mucha gente no tiene síntomas. Porque muchas de estas infecciones que ustedes han revisado, la gran mayoría son asintomáticas. Y se ha visto que los hombres son más sintomáticos que las mujeres. Las mujeres son más asintomáticos y más difíciles de determinar las lesiones porque obviamente sus órganos genitales están ocultos. En el hombre son expuestos. ¿Correcto? Entonces, este es el famoso iceberg de las ITS. ¿Correcto? Miren estudios rurales peruanos sobre ITS y buscaban sífilis, buscaban tricomoniasis, cervicitis y vaginosis bacteriana, ¿no es cierto? Y, tanto en selva como en sierra, ¿no? En sierra como en selva. ¿Y qué encontraron más? Miren, ¿qué es lo que más han encontrado? Mucha cervicitis y pensando que esto podría ser más de clamidiasis o de herpes, la vaginosis bacteriana ni hablar, miren cómo está. Miren cómo está la tricomoniasis vaginales. Y quizás lo menos se ha encontrado globalmente el sífilis, ¿no? El sífilis. ¿Sí? El sífilis. Pero de todas maneras, bueno, se encuentra, está entre casi 4% de la población. Y esto lo hizo la doctora Patricia García en mujeres de clubes de madres, no estamos hablando de población de riesgo. Quizás la mujer no es población de riesgo, pero el marido sí. ¿No? Podría ser. ¿No es cierto? Las IETS, las otras IETS, pueden ser conductas de riesgo que anteceden y acompañan la diseminación del VIH. Y dijimos que las otras IETS pueden ser cofactores de riesgo, cofactores de transmisión y adquisición del VIH. ¿No es cierto? ¿Qué influye en la transmisión de las ITS y el VIH en el Perú? ¿No? Factores de comportamiento. Tener más de una pareja sexual o parejas que tienen otras parejas. Siempre hemos dicho, siempre decimos, que cuando una pareja tiene relaciones sexuales en la cama, en esa cama no hay dos personas, están todas las personas que con cada uno ha tenido relaciones sexuales penetrativas. Es decir, si el varón tuvo 100 mujeres, pensando que es heterosexual, y la mujer tuvo 20 previas, entonces, ¿cuántos hay en la cama? ¿No es cierto? 122 personas, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando ustedes tienen relaciones sexuales con otra persona, las están teniendo con las anteriores. Existe esa posibilidad, ¿cierto? Hablando desde el punto de vista de infección. Por eso hay que protegerse. Entonces, tener más de una pareja sexual o parejas que tienen otras parejas, en Perú los varones tienen un promedio de 3 parejas sexuales comparados con mujeres. Mucha gente está buscando esas parejas. Hay gente que no tengo parejas y están, pero la estadística manda eso. 33% de los varones y 6% de las mujeres reportan que su última pareja fue casual, al paso.
44% de los varones reportan haber tenido relaciones sexuales con trabajadora sexual y 65% sin condón, sin condón. Te pega un tiro, ¿no? 12% de los varones han tenido relaciones sexuales con hombres, con HCH. ¿No es cierto? No usar condón. 89% de las mujeres y 76% de varones con parejas casuales no usan condón. 65% no usan condón con trabajadores sexuales. 67% no usan condón con HCH, hombres que tienen sexo. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Y son gente de 18 a 29 años, ¿no? Factores sociales. ¿Por qué no usan condón? No usan condón porque tienen miedo a fracasar sexualmente. ¿No es cierto? Por desconocimiento, por acceso limitado, porque cuesta tener que comprarlo, razones culturales, religiosas. Y cuando ya tienes la relación sexual y piensas que estás infectado y que estás con molestias, hay demoras en el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que puedas desarrollar complicaciones. Y eso es porque hay acceso limitado a los servicios. Las drogas no son gratis, la gente no tiene trabajo, no sabe que hay un centro de salud cerca de su casa, no tiene conciencia de salud, en fin. No cumplimiento del tratamiento por costo, por desconocimiento, por desconfianza, por vergüenza. Y no se trata de la pareja, es decir, uno se queda callado y no le dice a su pareja eso. La pareja puede ser la que la ha contagiado y la pareja puede tener otra pareja. Todo corre, ¿no? Todo corre. Entonces, necesitamos controlar las infecciones de transmisión sexual para interrumpir la propagación de las ETS o la ITS, ¿no? Prevenir que se desarrolle enfermedad, complicaciones, secuelas, productos, para reducir el riesgo de infección por VIH. Entonces, estos son nuestros objetivos, ¿no? Hay que cortar la cadena de las ITS, hay que prevenir, si ya tienes la ITS, prevenir tus efectos negativos y obviamente no contribuir a que se transmita el VIH. Esta es una fórmula que se usó también en COVID, ¿no es cierto? Porque se usa en estrategias para la reducción, que sirve para establecer estrategias para la reducción de las ITS-VIH, igualito para la transmisión del COVID, de la influenza, el famoso RO. ¿Cuántas personas podría contagiar, no? ¿Cuántas personas podría contagiar? Esta es la tasa de propagación de ITS-VIH, la tasa de propagación del COVID, la tasa de propagación de la tuberculosis, la tasa de propagación de cualquier otro, ¿no es cierto? Esta es la fórmula B por C por D. Entonces, yo tengo un determinado tipo de infección y yo conozco la eficiencia de la transmisión. Conozco la tasa de recambio de parejas sexuales y conozco la duración de la infecciosidad de infección, entonces me va a salir un valor que puede ser más de 1 o menos de 1, ¿no es cierto? Si es más de 1, mayor riesgo. Si es 1, UNIFA. Si es menos de 1, protección, ¿no es cierto? La tasa de propagación es poca, baja. ¿Y cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Y cómo voy a lograr eso? Que baje la tasa de propagación. Si yo tengo eficiencia en la transmisión de la infección que estoy evaluando, tengo que promover y proveer condones, o sea, todo el uso de barreras, por ejemplo, en los pacientes. Si tengo tasa de recambio de parejas sexuales, tengo que establecer cambios de conducta, disminuir el número de parejas. Si tengo la duración de infecciosidad, tengo que diagnosticar temprano y tratamiento precoz y adecuado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense políticas que se tienen que establecer, ¿no? Hay una política, es una estrategia que permita cortar, disminuir, y eso
Ya sabemos en prevención primaria qué significa educación, educación, ¿no es cierto? Y vacunación, si fuese el caso, pero el único, digamos, ITS que tiene vacuna es la hepatitis B, ¿no es cierto? Ahora tenemos el papilomavirus humano también, ¿no? Papilomavirus humano son las dos. Pues el resto no tenemos vacunas lo suficientemente buenas, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ve, pues, pucha, la ETS está fuera de control, hay cantidad. ¿Qué podemos hacer en los países pobres? Porque obviamente en los países ricos ahora tenemos pruebas moleculares, pruebas rápidas, antígenos, ARN, ADN, pero cuesta un montón de plata y no tenemos, y necesita infraestructura, etcétera. Entonces, crearon este concepto de manejo sindrómico, ¿no es cierto? De acuerdo a los signos y síntomas que puede causar unos agentes etiológicos. Entonces, que venga con determinado tipo de sintomatología, lo marcamos en un manejo sindrómico y le damos tratamiento. Entonces, este concepto de manejo sindrómico busca ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos de fácil uso para todos los proveedores de salud en el lugar del primer encuentro, haciendo uso de los recursos del laboratorio cuando están disponibles, ¿sí? Pero sin condicionar ni retardar la decisión terapéutica. ¿Tengo laboratorio o no tengo laboratorio? No importa, ok, pero sí importa. Y el día que viene lo detecto, ese día lo trato completo. ¿Ya? Entonces tenemos los síndromes de ITS, ¿cuáles son? Síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal bajo. Uso líquido por el pene, a veces con ardor, orina, descarga uretral. Y este síndrome es más frecuente y más fácil de determinar en el varón. En la mujer se puede confundir con flujo vaginal anormal. Entonces, descarga uretral representa uretritis o inflamación de la uretra. Es la ITS más frecuente en los hombres y se acompaña de ardor y dolor abdominal y a veces picazón uretral. ¿Cómo es el líquido que sale por el pene? Como pus o moco, claro, blanquecino, amarillo, verdoso, abundante, escaso. Puede tener sangre o no. La famosa blenorragia en la gonorrea, ¿no? Caracho. Ok. Entonces, el síndrome de descarga uretral. El paciente se queja de descarga uretral, secreciones por el pene, y pensamos en dos patologías importantes. Si yo tengo un laboratorio, le tomo muestra, correcto, y hago mi extendido para ver diplococo gram negativos, ¿no es cierto? Diplococo gram negativos para gonococo. Y lo cultivo en un medio de agar chocolate y otros cultivos si tuviera plata. Y para clamidiasis lo que busco es el TAN, ¿no? ¿Se acuerdan del TAN en los artículos, no? La amplificación de ácido nucleico, la técnica de amplificación de ácido nucleico para clamidiasis. ¿Y qué clamidia serían esas? Las clamidiasis del grupo A, B, C, ¿no es cierto? Unas son las de ITS, las otras son linfogranuloma venéreo, que es el 1, el 2 y el 3, y las otras son de tracomas, recuerden, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pensaría en gonococo y clamidiasis, se le hace información, ¿correcto? Se le brinda consejería de cómo tiene que cuidarse, cómo se transmiten las infecciones, las complicaciones, y se habla también del riesgo que estas otras ITS pueden transmitir VIH, entonces se supervisa el cumplimiento del tratamiento y ese mismo día se trata promover el uso y proveedor de condones, o sea, hay que darle condones que se proteja, preferir para el tratamiento de contacto, lo que hay que pedir es que que advierta a las personas, y regresar si fuese necesario. ¿Qué cosas, qué pruebas le hacemos ese día rápidas? Sífilis, le hacemos VIH, ¿no es cierto? Y le establecemos que debería tener un seguimiento para VIH, aunque sea negativo, ¿no es cierto? Podría estar en periodo de ventana, ¿de acuerdo? Entonces, que por lo menos venga a los 3 meses y a los 6 meses, ¿no? Y le hacemos sífilis y le hacemos VIH. ¿Correcto? Entonces, aquí clásicamente era la ciprofloxacina con la citromicina, ¿no?
Ya hay mucha resistencia reportada a ciprofloxacina. En el Perú la cosa no está clara. No tenemos información, digamos, adecuada. Podríamos utilizar la ciprofloxacina 500 miligramos dosis única, sí. Pero recuerden que dijimos en los artículos que podemos darle, doctores, ¿se acuerdan? Ceftriaxona. Ceftriaxona, ¿no? 250 o 500 miligramos intramuscular una sola vez, placa. Más acitromicina, 1 gramo vía oral dosis única. Y si no tenemos acitromicina, le daremos la dosis de ciclina, pero el gran problema pues es que ya son 7 días, ¿no? Ya no es ese día está tratado. Entonces, si damos doxiciclina, hay que conversar bien con el paciente, que cumple su tratamiento, Hay que vigilar y preguntar siempre si es alérgico a algún medicamento, ¿no es cierto? Ok. Y que traiga sus contactos, ¿sí? ¿Qué es la úlcera genital? Lesiones ulcerativas en los genitales causadas por una ETS, usualmente herpes, sífilis o chancroides. Luego miren las llagas o úlceras genitales, en la vulva, en la vagina. Obviamente el diagnóstico diferencial podría ser cáncer, ¿no? Hay que mirar, pero hay que ver la historia es bien importante. Llagas o úlceras genitales, muy difícil diferenciar las causas más comunes desde el punto de vista de infección de transmisión sexual, sífilis, herpes genital y chancroides. Este es un estudio de Jorge Sánchez en el Perú sobre úlceras genitales y demostró que el 43% de las úlceras genitales era herpes tipo 2, virus herpes tipo 2, había un porcentaje que era sífilis y otro porcentaje era chancroide. Y ese porcentaje avanzaba casi más del 50%, 50-60%, y tenía 40% que no se pudo determinar el agente etiológico. No es fácil hacer estos estudios y más aún en esa época. ¿De acuerdo? Pero sabemos cuáles son los agentes más frecuentes, por lo menos el 50%, un poco más. Entonces, si nosotros vemos vesículas y que se revientan y duelen y tienen algo etematoso, debe ser herpes genital. Entonces, ¿qué damos para herpes genital? Aciclovir 400 miligramos, vía oral cada 8 horas. Si es primer episodio, por 7 días. Si es recurrente, por 5 días. ¿De acuerdo? Y obviamente hay que tratar a la pareja, o a las parejas, hay que tratarlas, por favor. ¿Sí? Agacho. Miren cómo están las úlceras ahí. ¿Sí? Y estas geográficas, miren los labios, ¿no? Son geográficos, herpes. ¿Sí? ¿Ok? Sífilis, puede ser una úlcera única, puede ser múltiple, dependiendo, pero generalmente es única. ¿No es cierto? Una úlcera genital. Y el chancroide también puede ser única, puede ser. No es muy fácil diferenciarlas ectoscópicamente, ¿sí? Por eso el manejo sindrómico, dice, síndrome de úlcera genital. Obviamente piensa en el cáncer, también puede ser cáncer, o puede ser un síndrome de Reiter, que es reactivas o enfermedades autoinmunes, etc. Pero la historia, miren al paciente, la historia es lo que tiene que guiar. El paciente se queja de úlcera genital, si objetiva presencia de vesículas agrupadas, sí, pues probablemente sea herpes genital. Siempre hay que tomar la prueba de sífilis, siempre hay que tomar la prueba de VIH, y se le da tratamiento para sífilis si es reactivo. Ya vamos a conversarlo. Si no hay vesículas, hay que dar tratamiento para sífilis y chancroides, que son las causas más frecuentes de úlceras genitales, como mostramos en el trabajo de Jorge Sánchez, ¿no es cierto? Hay que tomar la prueba para sífilis, hay que tomar la prueba para VIH, hay que informarles sobre las ITS, hay que hacerle consejería, que se tiene que cuidar a los demás. Siempre hay que supervisar el cumplimiento del tratamiento ahí, promover barreras, el uso de barreras, condones, que refieran los contactos y que regrese 7 días en lo posible, ¿no? Igualito tenemos que, si tiene ETS, alguna ETS, hay que hacerle seguimiento de sífilis, hay que hacerle seguimiento de VIH en 6 meses. Si hay vesículas, ya dijimos 403 veces salida por 7 días, ¿no? Si es úlcera genital y no es alérgico a la penicilina, hay que preguntarle, le damos penicilina
benzatínica, 2 millones de unidades vía intramuscular, la mitad en cada nalga, y le damos ciprofloxacina 500 mg en dosis única, ¿cierto? Si es alérgico a la penicilina, la norma le dice desensibiliza, pero la otra posibilidad es darle doxiciclina, 100 mg cada 12 por 14 días, ¿no es cierto? Por 14 días, por ejemplo. Y recuerde que si da penicilina tengan mucho cuidado con el síndrome de la anafilaxis de Harris-Hersheimer, ¿no? La Harris-Hersheimer. Siempre, tengan mucho cuidado. Descenso o flujo vaginal anormal. Las mujeres tienen flujo vaginal normal y flujo vaginal anormal. ¿Cuándo es el flujo vaginal normal o fisiológico? Durante y después de la actividad sexual, antes y durante la ovulación, durante el embarazo y la lactancia. Si no coincide el flujo vaginal con estos momentos, es anormal y necesita una evaluación. ¿Cierto? ¿Cuándo pensar en descenso vaginal anormal? Cambio en la cantidad, consistencia y olor del descenso, la irritación o picación de la vulva, asociado al ardor al orinar, dolor en las relaciones sexuales, dispareunia, dolor del vientre bajo o periodos menstruales irregulares, representa vaginitis o inflamación de la vagina. No todas son ITS, pero se pueden acompañar de una ITS. Y a veces puede ser la forma como se presenta una infección del útero, o sea, una endometritis, ¿de acuerdo? O una cervicitis, gonorrea, clamidia, ¿correcto? Mancha la ropa interior, huele feo, pica, ¿no es cierto? Esos son los que hay que preguntarle a los pacientes, a los pacientes. Miren el estudio de Pablo Campos sobre el flujo vaginal, primer nivel de atención, y que demostraron, miren cuál era la frecuente, la infección vaginal. La infección vaginal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana. Y luego la candidiasis, ¿no? Pero la vaginosis, tricomoniasis también, pero sobre todo lejos la vaginosis bacteriana. Entonces, el tratamiento de la vaginitis, dependiendo si ya tiene relaciones sexuales o no. Si no tiene relaciones sexuales, le damos metronidazol 2 gramos, 4 tabletas juntas en dosis única. Y si hay prurito adicional, le agregamos óvulos, tabletas vaginales, óvulos eclóticos a 500 miligramos, dosis única equivalente. Pero lo que usualmente utilizamos es fluconazol, 150 miligramos o 200 miligramos diarios. Dosis única, punto. Pero si además tiene actividades sexuales y múltiples parejas, hay que pensar en gonorrea y clamidiasis. Entonces le agregamos el tratamiento de la gonorrea y le agregamos el tratamiento de la clamidiasis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjese que ese tratamiento de la vaginosis en los puestos, no relaciones sexuales, es para vaginosis bacteriana, para tricomoniasis y para cáncer. Luego viene el síndrome de dolor abdominal bajo. Representa infección de los órganos internos de la mujer, úteros, trompas, ovarios, peritoneo, causada por bacterias que ascienden desde la vagina. Se conoce como enfermedad inflamatoria pélvica, que es aguda y crónica. ¿Cierto? Normalmente estamos hablando de la aguda. La enfermedad inflamatoria pélvica es muy seria, puede causar peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis y muerte, complicaciones asociadas a cicatrices, embarazos ectópicos y infertilidad. La enfermedad inflamatoria pélvica puede ser causada por gonorrea, clamidiasis o sobrecrecimiento bacteriano anaeróbicos. Entonces, si ustedes están en CEDU, están en el centro de salud, derívenlo a un hospital general, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro centro de salud, en nuestro CEDU, que podríamos trabajar nuestro manejo de descarga uretral, la úlcera genital, ¿no es cierto? El flujo vaginal, ¿cierto? Pero si existe la posibilidad que tenga el dolor pélvico, que sea por enfermedad inflamatoria pélvica aguda o crónica, hay que derivarlo a hospital general. El dolor abdominal bajo, el descenso flujo vaginal normal, la fiebre, el trastorno menstrual, el dolor en las relaciones sexuales, atentos. ¿De acuerdo? Entonces, paciente con mujer que se queja de dolor abdominal bajo,
examen ginecológico con espectro bimanual, es la paciente gestante o puérpera o con aborto, con retraso menstrual, o sangrado vaginal no menstrual, o tiene rebote o abdominal o masa inicial, sí, al hospital. Y si no tiene, al hospital también, al hospital. Tiene fiebre, dolor muscular, sí, ¿no es cierto? Tiene temperatura, no, si persiste el dolor revaluar, mándela al hospital, mándela al hospital, por favor, ¿ya? Siempre, mándela al hospital. Tratamiento de síndrome abdominal lo tratan ciprofloxacina, gonorrea, pero si no es gonorrea, si fuera resistente, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Cestraxone, ¿no? Cestraxone. La doxiciclina por 14 días, ¿no es cierto? Para clamidiasis, y el metronidazol para los anaerobios, ¿no? Pero miren, cada 12 horas por 14 días. Ya no es un tratamiento de manejo sindrómico de un día. Mándenlo al hospital, por favor, muchos van a ser hospitalizados y se los van a agradecer. Siempre hay que evaluar las famosas 4C, ¿no es cierto? La consejería, el cumplimiento del tratamiento, tratamiento de los contactos de las parejas y el uso del condón. Recuerden las 4C, consejería, cumplimiento del tratamiento, contactos y los condones. Mensajes para las personas con ITS. Contrajo su enfermedad a través de un contacto sexual. Si las no se tratan, pueden tener complicaciones. No debe tener relaciones sexuales hasta estar totalmente curado y su pareja haya sido tratada, porque si no puede contagiarse otra vez. Debe consultar con un médico, discutir la importancia de cumplir con el tratamiento y regresar a la consulta si no hay mejoría. Dar información sobre prácticas sexuales más seguras, incluyendo el uso del condón. Informar sobre el peligro o riesgo de adquirir el virus del SIDA, VIH. Importancia de encontrar contactos para riesgo de contagiarse otra vez por la misma pareja que puede tener la enfermedad sin saberlo. Y pelea con la pareja, no le dijeron nada, y la pareja va a buscar otro y bueno, y correcto. Riesgo de complicaciones en la pareja, infertilidad. Todas las parejas sexuales contactos deben recibir tratamiento. Por favor, hay que hacer todo el esfuerzo. Prevención de las ITS, cada uno elige su opción. Abstinencia, retraso de relaciones sexuales, ser mutuamente fieles, usar condón en todas las relaciones sexuales, especialmente con parejas casuales. Se debe promover el uso de condón como forma de prevención de la ITS-SIDA. 2 puntos importantísimos. Usarlo siempre que se tengan relaciones sexuales y hacerlo correctamente. El varón debe colocarse el preservativo en erección y debe retirarlo en erección. Si lo retira en flacidez, obviamente se va a escapar todo el contenido. Se va a vaciar, ¿no es cierto? ¿Ok? Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Alguna opinión? Ya habíamos revisado todo lo que es ETS infecciosas y ahora estamos planteando en una forma de manejo, obviamente, el enfoque de manejo sindrómico, pero siempre tenemos que buscar el agente infeccioso. Pero si no podemos, si estamos en la punta del cerro y no podemos derivar al otro lado, manejemos el sindrómico con una buena historia, establecer que es flujo vaginal normal, que es una úlcera, que no parece cáncer, ¿no es cierto? Que no. Imaginen que sea una úlcera genital, el tipo es monógamo, no tiene, está mintiendo, o sea, la política del Dr. House, los pacientes siempre mienten, pero tienen que establecer, ustedes tienen que llegar al paciente para que le diga la verdad, que no tengan vergüenza, que la sexualidad, las relaciones sexuales son cosas del ser humano, se advierte, conversemos, ¿no? No que patea con la izquierda si tiene relaciones homosexuales o bisexuales. Nosotros no vamos a juzgar, no debemos juzgar. Puede haber una impresión, tal vez, pero no debemos juzgar y hay que ayudar a esta gente, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Preguntas. Delegada, ¿me escucha? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ya. Entonces, me mandas ahora al WhatsApp la lista
con las 2 asistencias, ¿no es cierto?, de hoy, Sí, doctor. ¿sí? Y con las 2 F de los pacientes que han faltado, de tus compañeros, ¿sí? Sí, doctor. ¿Estamos? Ujú. Vale, Sí. sí. ¿Ok? Y obviamente van a quedar 2 espacios para la siguiente semana. Va a haber un tercer espacio que va a quedar, que es para seminarios y revistas que van a ser de seminarios y obviamente el promedio, ¿no? El promedio final. ¿Tienen claro la tarea que tiene que hacer cada uno de ustedes que no exponga? Los que no expongan. Sí, nos había comentado sobre hacer un ensayo, elegir uno de los 4 artículos que nos envió. Espero que De escojan, no más de 2 hojas. espero que escojan los más largos, ¿no? Espero que escojan los más largos, ¿sí? Hay 3 que son relativamente largos, me parece, o 2. Escojan los largos, por favor, ¿ya? Si los escogen los cortitos que tienen, creo que tienen 7 páginas, no es bueno, no es una buena señal, ¿no? ¿Correcto? Eso es bien importante. ¿Ok? Los que van a exponer, ¿tienen claro su exposición? ¿Tienen claro? Pueden alimentar con otros artículos, o sea, la información que ustedes tienen en el artículo la pueden contrarrestar con otros artículos y los presentan también, ¿ya? Los presentan, eso es bien importante. Si van a paporretear solamente el artículo que les doy, tampoco no es tan bueno, ¿no? No se ve, pueden hacerlo, pero se ve mejor que con el artículo que les he dado. Ustedes digan, yo he buscado otro artículo o más antiguo o más nuevo o reciente, en lo que contradice lo que está en el artículo, en lo que apoya lo que está en el artículo. ¿De acuerdo? Eso, ahí se ve pues interés, ¿no es cierto? Se ve interés. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya que no hay participación, queda constancia en la grabación, que te voy a ver si está grabando, para que estas autoridades sepan de la gran participación del alumno, ¿no? ¿Ok? Les vuelvo a repetir que eso quita ganas realmente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la explicación ha quedado tan clara, que no necesita preguntas, o simplemente no les interesa, tal vez ni están, que hacen la finta, ¿no? Con conexión, ¿no es cierto? Se acabó, o sea, ya, pues, pasa terapéutica ya. Que siga hablando, ¿no? Porque, y eso es una lástima realmente, ¿eh? Una lástima. Pero en fin. Ok, listo, entonces estamos prácticamente en la hora y lo dejamos ahí, doctorita. Les deseo un feliz año, no se maltraten porque el martes estamos con ustedes. Espero que no tengan ninguna intercurrencia el martes y podamos empezar a las 3 y no 3:30. ¿Ya? Y nada, que les vaya bien. Estudien, por favor, estudien. Ustedes van a ser médicos, no van a ser otra cosa, van a ser médicos y van a tratar vidas. Y la gente va a confiar en ustedes. Ahora, si quieren ser médicos, para ser políticos, alcaldes, o dársela a que son médicos, hagan otra cosa, ¿ya? Hagan otra cosa. Pero no engañen a la gente, ni desprestigien la universidad ni la carrera. Sean buenos profesionales, pero antes de buenos profesionales, sean buenos seres humanos. ¿Ya? Muy bien, gracias, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo año. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Feliz año. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estamos al Gracias, tanto. doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.